Hablar sobre el colon irritable, un temazo y que además yo creo que todos alguna vez sospechamos al menos haber tenido, no sabemos si era colon irritable, pero que te duele la guata, que se te hincha, y tú decís, pero si no he comido nada y tengo esta tremenda guata. Bueno, de todo eso vamos a hablar con la doctora Carolina Herrera. Gracias, Carolina, nuevamente por estar con nosotros. Ella es médico internista y ¿se dice colon irritable? Claudita, ¿cómo estás? No, pues lo primero que tenemos que hacer es el cambio de la nomenclatura. El nombre en realidad es síndrome de intestino irritable, porque sale del espectro de solamente el colon y también incluye otro segmento del tubo intestinal como el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado. Así es que la primera cosa que tenemos que decir es que el nombre en realidad se conoce como colon irritable, pero trasciende ese segmento acotado del intestino. Claro, entiendo. No es solo el colon. No es solo el colon. Mucho más que eso. Y es muy interesante esto porque esta es una de esas enfermedades que son un delirio porque el doctor no logra explicarle a las personas que no tienen nada físico evidente y el paciente está ansioso de tener alguna respuesta a sus síntomas que son intensos, prolongados y crónicos. A ver, hablemos de los síntomas, Carolina, porque yo creo haber tenido, por ejemplo, que comía cualquier cosa y, bueno, todavía me pasa a veces, y me inflo, como si tuviese, pero de verdad, 9 meses de embarazo, que uno dice, no puedo tener esta guata. Claro. Es absurdo. Eso es lo que caracteriza al síndrome de intestino irritable, distensión abdominal verdadera, o sea, sí. Tú ves que tu abdomen está a punto de estallar, gran cantidad de gases, meteorismo, ¿cierto?, que no puedes evacuar y por lo tanto se acumulan dentro del intestino, y un cambio en la frecuencia de las evacuaciones, ya sea más de 3 veces al día de obrar una deposición que puede ser incluso de tipo diarreica, o menos de 3 veces a la semana, cosa que también te trae muchos problemas porque sientes que tienes el tránsito lento, ¿cierto? Claro. Y estos síntomas, para que califiquen, para que tú me digas de repente, no, yo tuve o tengo colon irritable o síndrome de intestino irritable, tiene que ser más de 12 semanas en el periodo de 12 meses, no necesariamente consecutivas, no 3 meses seguidos, pero sí tiene que haber una cierta continuidad de los síntomas. Ah, ya. Si es eventual, entonces, muy de vez en cuando, casos puntuales. Claro, ¿quién no, digamos? ¿Quién no? Y de hecho, una de las cosas que se postula es que esta manifestación, esta sintomatología sea después de un cuadro infeccioso intestinal. Ah. Entonces, claro, de repente, ¿quién no ha tenido una diarrea infecciosa porque se comió las frutillas con tierra? Ya. O que fuiste a un restaurante y no estaba óptimo la higiene, lo que sea. Pero eso puede gatillar un cuadro transitorio que no tiene que ver con esta enfermedad crónica que desgasta, que cambia la calidad de vida de las personas, porque realmente las personas que tienen síndrome de intestino irritable tienen dolor, tienen molestias. ¿Dónde se siente el dolor? ¿Es en la boca, el estómago, Carolina? Y ahí de nuevo le diste en el clavo con la pregunta, porque resulta que se siente en forma extensa, en todo el abdomen, cosa que no es habitual en las enfermedades intestinales, que tú dices, tengo una apendicitis, tengo una peritonitis, me duele la fosa ilíaca derecha, que es un lugar muy preciso. Tengo cálculos a la vesícula, me duele el hipocondrio derecho, aquí debajito de las costillas. Me duele el vaso, ¿cierto? Porque tengo el vaso grande en un linfoma, en una leucemia. Te duele el hipocondrio izquierdo. Y cuando uno dice, porque las hijas estarán de acuerdo conmigo, que típico que uno decía, ay, me duele la boca, el estómago, que uno lo ve acá. Que es el epigastrio, es donde duele la úlcera, donde duele el reflujo, donde duele la gastritis aguda. Que es otra cosa, que no es colon irritable. Que no es el síndrome de intestino irritable, exactamente. Pero la característica, para desgracia de las personas que padecen el síndrome de intestino irritable, es que no tienen un lugar específico de dolor, sino que es lo que se llama una hiperalgesia visceral. Es una sensación de dolor real, aumentado en todo el intestino. Y esto se ha probado, Claudita, se ha probado con una prueba que no es para que se la haga a todo el mundo, por favor, porque es inflar un balón en el recto. Entonces eso a las personas normales, comunes y corrientes les produce un determinado dolor localizado. Bueno, a las personas que tienen intestino irritable ese dolor es insufrible, infinito y generalizado.
Entonces, hay modos de ir haciendo el diagnóstico, pero además es una enfermedad que se diagnostica por descarte. Y eso es súper complejo porque lo encarece mucho. Porque cuando tú tienes un dolor, como dijiste tú, en la boca del estómago, uno le hace una endoscopía a la persona y ve que tiene Helicobacter pylori, que tiene gastritis, que tiene úlcera. Listo, se acabó el problema, no hay más estudio. Pero si tú tienes una enfermedad en la que te duele todo el abdomen, partiste por el escáner. Y ya vamos ahí sumándole exámenes tras exámenes tras exámenes, colonoscopía, escáner, ecografía, resonancia del abdomen, y empiezas a encarecer el diagnóstico. Oye, y porque hemos escuchado, ha salido en los medios, porque personas conocidas han sufrido esta enfermedad, que dicen que tienen como obstrucción intestinal. Esa es otra cosa. Esa es otra cosa, pero no puede un no tratamiento adecuado del colon irritable derivar en algo así. No. Y de hecho, te agradezco que uno pueda como hacer estas precisiones. El intestino, desde la boca hasta el recto, hasta el esfínter anal, es un tubo. Y ese tubo tiene 3 capas principales, ¿cierto? La parte más interna, la parte muscular, la parte más interna se llama mucosa, que es como la mucosa de la boca, una superficie epitelial húmeda, ¿cierto? Por donde se produce la absorción del agua, los alimentos. Luego tienes una parte muscular, que es la que se mueve, que tiene una peristalsis, que tiene un movimiento en una dirección. Y que en estos casos, ese movimiento peristáltico, en vez de avanzar y eliminar los gases y las deposiciones en forma normal, es completamente desordenado y de repente se encuentran 2 trenes de estímulo y dejan una zona ciega del intestino que se distiende y se dilata, y los gases no saben por dónde avanzar. Entonces, y la última capa, que es por fuera, ¿cierto? Que es el mesenterio, que es lo que ya conecta las vísceras unas con otras, jamás tendría que tener un cambio conformacional o de su permeabilidad. Y en este caso sí se ha probado, cuando hay síndrome de intestino irritable, que hay cambios en la mucosa, hay cambios en las células de la inmunidad, de la defensa. Así es que no es que sea una enfermedad que la persona se inventa o que se sugestiona. Es una enfermedad real, pero que su diagnóstico es por descarte. Pero tú dices una enfermedad real, que hay que tomarla en serio como enfermedad, pero que mucha gente dice, no, que está estresada. Es que tiene mucha relación con lo emocional. Y de hecho, una de las es un círculo vicioso, porque en el fondo tú te estresas, te produce la sintomatología, te estresas más, y ya sea que tu familia te dé importancia o que te dé sobreimportancia al problema, se va cronificando un sufrimiento al respecto. Y para contestar la pregunta anterior, que no te la terminé de contestar, sobre la obstrucción intestinal, la obstrucción intestinal en estas capas de intestino que yo te conté, significa que hay un momento en que tú no puedes hacer avanzar el contenido del intestino. Bueno, en este caso, el síndrome de intestino irritable per se no produce una obstrucción fija que signifique operación, por ejemplo. Ese es otro tema. Ese es un gran súper interesante hablar de la obstrucción intestinal, porque cada día uno escucha de más personas que le ha sucedido, y no necesariamente personas tan mayores, digamos. No, claro, no. No tiene relación con la edad. Pero tiene que ver con lo que uno come. Pero aclaremos una cosa, entonces sí es un factor, una causa del intestino irritable. El estrés, el andar muy acelerado con muchas cosas en la cabeza, muy estresado, muy neurótico, se traduce en este dolor. Y también el haber tenido un evento estresante en tu historia personal, una violación, un abuso sexual, un evento traumático, muchas veces en la infancia se traduce en la edad adulta como un síndrome de intestino irritable. Entonces no es que estés estresado solo por lo que te pasó hoy en la pega, mijas, es lo que te ha pasado en la vida, se traduce en el comportamiento del intestino. Mija, pero hay algo que te lo detona, ¿cierto? Sin duda, y eso muchas veces es un cuadro infeccioso intestinal. Un cuadro infeccioso que pudo haber pasado sin pena ni gloria y va
avanza en el daño que le puede hacer a esta persona. Que ojo con esto, porque es muy importante, como te decía, descartar elementos orgánicos agudos. Un fecaloma, un tumor del intestino, una enfermedad tumoral del estómago, del esófago, del intestino o masas del abdomen son absolutamente anormales, no tienen que ver con el intestino irritable, y si alguien se palpa una masa en la guatita, por favor que no demore su consulta. Mija, quiero hacerte una pregunta. Uno de los síntomas está claro que es el estrés, o sea, una de las causas. Sí. ¿La dieta tiene que ver también? Tiene mucho que ver, porque nosotros solemos ir consumiendo una dieta cada vez con menos fibra. Y la fibra es lo que permite el avance del contenido intestinal hacia la salida. Si uno no consume fibra, no consume frutas, verduras, ni ningún elemento que le aporte fibra, el intestino va a tener que luchar contra una deposición con una consistencia absolutamente más dura, más densa. Entonces, por eso la fibra es absolutamente esencial en nuestra dieta, y las dietas mediterráneas son las buenas, y la comida casera. Ya, pero a ver, hablemos de las dietas mediterráneas. Estamos hablando de aceite de oliva, aceituna, pescado, granos, semillas, todo lo los frutos secos. También, ¿sí? Por supuesto. Oye, y reemplazar quizás el arroz tradicional, comer de repente arroz integral. Arroz integral. Harina integral, pan integral. Fíjate que lo integral es casi como entre comillas, fibra. Claro. Fibra, que es lo que te aporta esto. La fibra, además, en el intestino, la avena, todo lo que signifique fibra en el intestino, retiene el colesterol, las grasas, y es sumamente beneficioso. Por eso también evita que se absorban las grasas. Carolina, el tema del deporte, el hacer ejercicio, ¿podría evitar que uno tenga este síndrome de intestino irritable? Así que uno está acostumbrado al colon irritable. Claro. Mira, el ejercicio no está como probado que lo mejore, porque te tengo que decir, Claudita querida, que no hay nada que sane esto en forma externa. No hay un medicamento que yo te diga con esto, como si fuera no sé, una anemia, te voy a corregir con fierro la anemia y se mejoró la anemia. En esto no hay un medicamento, ni unas gotas, ni una infusión, ni un té especialmente que diga te mejoraste. Esto se tiene que considerar como una enfermedad crónica que tiene que ser asumida por la persona como una expresión de algo que le está pasando en su cuerpo, pero que naturalmente nadie quiere que sea para siempre. O sea que uno puede tratar los síntomas, el dolor, digamos, con algún antiespasmódico, así se dice. Exactamente. Y yo te lo digo, sí, porque a mí me daban prokinéticos. Me tomaba unas gotitas. Sí. Que todos conocen, y con eso se me ha pasado un poco el dolor. No sé cuáles serán las gotitas que todos conocen, pero todos los medicamentos que signifiquen ayudar al colon a ordenar su movimiento, ¿cierto? Que son los prokinéticos, los que ayudan al peristaltismo del intestino, al movimiento del intestino, son bienvenidos. Los que disminuyen los ácidos del intestino, la fibra, los antiespasmódicos, como decías tú, que disminuyen ese dolor que asfixia a las personas. No, tremendo. Entonces, sí, hay cosas que ayudan a mejorar los síntomas, pero que no son desde siempre el remedio a la raíz del problema. No te vas a mejorar nunca de esto. Porque nadie sabe todavía la causa real, si es que es una sola causa, son varias, que muy probablemente son varias y que tienen que ver con la expresión de los genes en el intestino de cada una de las personas. Entonces, nada, todavía hay mucho camino que recorrer en este tipo de patologías. Si alguna mija, mijo o mije que está viendo en este minuto dice, oye, estaba escuchando a la doctora Carolina y resulta que parece que sí tengo este síndrome, ¿tiene algún riesgo asociado? Como intestino irritable, el riesgo es la mala calidad de vida que tenemos, o sea, que tiene la persona que tiene que sufrir esta especie de urgencia defecatoria. Imagínate que estuviéramos aquí haciendo el programa y uno se tuviera que levantar al baño. O tú trabajas en la feria, por ejemplo, en donde no tienes un baño así como a la vuelta de la esquina. O estás haciendo clases, o estás cantando, o lo que sea que tú hagas y te viene una urgencia por defecar. Eso es
te deteriora la calidad de vida. Pero como que el intestino irritable te lleve indefectiblemente a otra enfermedad, no está descrito. Ya, hablemos entonces... Por suerte, con eso te basta. Sí, no, tú hablabas recién de la calidad de vida, que evidentemente que afecta. El hecho de sentir dolor diariamente es una cosa que nadie debería pasar por eso y que debiera tener solución. Afecta claramente la calidad de vida. Ahora, estaba pensando en que hay una confusión en mucha gente, como yo, que pensábamos que teníamos colon irritable y no. Porque tienes que cumplir con esos criterios de diagnóstico. Pero era un dolor agudo, pero puede ser estoy hablándoles yo hace 1000 años atrás, úlcera o gastritis otra cosa, aguda, que es el dolor acá arriba. Absolutamente. Que es distinto, porque la urgencia de ir al baño también es algo como que no me cuadra dentro de los síntomas que yo pensaba que tenía el colon irritable. Es que vamos a los criterios. Lo asociaba solo a dolor. Claro, vamos a los criterios de diagnóstico. Si usted tiene síntomas más de 12 semanas en un lapso de 12 meses, por ahí empezamos como a conversar. Si tiene deposiciones más de 3 veces al día o menos de 3 veces a la semana, un cambio en la consistencia de las deposiciones, más diarreicas o muy duras, que sean muy difíciles de evacuar, también es un criterio diagnóstico. Y la distensión. La distensión abdominal, el meteorismo, el tener la sensación de plenitud intestinal de gases, ahí ya te vi al tiro poner una carita así como de dolor. Pero es que es dolor y sufrimiento, que es la anticipación a la sensación dolorosa. Entonces son personas que realmente tienen se sienten que tienen un deterioro en su salud, en las que el doctor no le puede decir sí, efectivamente tiene una causa y esa causa se puede corregir. Porque aquí le tenemos que decir a las personas, sí, tenemos una enfermedad que cumple los requisitos, sí, la tiene. ¿Y ahora qué hago con eso? Cuando tenga síntomas me cuenta y yo le doy un remedio. Pero escúchame una cosa, mija, hay pastillas que recetan los médicos para la gente que tiene estos episodios y son personas que tienen que vivir todos los días tomándose una pastilla para evitar estas crisis, digamos. Desgraciadamente, ojalá existiera esa pastilla completamente mágica, pero resulta que para cada persona la terapia es distinta, porque si tú eres de las personas que tienen deposiciones diarreicas, vas a querer contener un poco esa urgencia defecatoria, al revés de si tú eres una persona que tiene deposiciones 3 veces por semana, entonces vas a querer que sea de la otra manera. No hay un remedio que aplique a todo el mundo. No es un antiviral que a todo el mundo le saca la influenza. No. Y en ese sentido uno piensa en la medicina avanzada, ¿no hay algún tratamiento, algo que se vea venir así como a corto plazo? Es que todo tiene que ver con los mecanismos de producción de la enfermedad. Y aquí, imagínate, se ha descubierto cuáles son las zonas del cerebro que están en relación y que conversan con el intestino. Y hay unas cosas maravillosas en cuanto a avances de que tú sabes que la flora microbiana intestinal tiene pensamiento. Esto no es esotérico, les digo al tiro a tus mijas. Esto no es magia, pero lo que pase con la flora bacteriana del intestino en tu cerebro, dialogan, hablan. Por lo tanto, si tú tomas antibióticos, por ejemplo, autoprescritos, y cambias la flora intestinal, vas a cambiar también tu hábito defecatorio. Si tú tienes una alimentación basada en azúcares o que es muy obesogénica, también va a dialogar de una manera distinta el cerebro con tu intestino que si tienes una dieta que sea menos azucarada. Tantos temas entretenidos para hablar con Carolina. Se me viene a la cabeza la automedicación, digo, también es un muy buen tema. En fin. De antibióticas y otras hierbas, digamos. Carolina, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Se nos pasó volando, así se pasa. Y hay tanto tema por aprender.